Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestra atalaya de novedades en imagen cardíaca, que en esta ocasión está dedicada a la valoración de la función ventricular derecha. Los autores de este trabajo se plantearon analizar cómo se adapta el ventrículo derecho a los diferentes grados de disfunción ventricular izquierda. Hicieron un trabajo muy bonito con casi 300 pacientes en los que analizan de forma detallada con eco 3D la función ventricular derecha para analizar los diferentes componentes del movimiento de la función y correlacionarlos con la función ventricular izquierda y con los eventos en el seguimiento. ¿Qué es lo que encontraron? Pues es este gráfico que a mí me parece súper bonito. Lo que analizan son los diferentes componentes del movimiento del ventrículo derecho, de la fracción ventricular derecha, componente anteroposterior, longitudinal y radial, y encuentran que en pacientes con función ventricular izquierda estos tres componentes están más o menos compensados. Según aparece disfunción ventricular izquierda, estos componentes se alteran, de tal manera que el ventrículo derecho también se deteriora el componente anteroposterior y el componente longitudinal, pero el componente radial aumenta, de tal manera que la suma global de estos tres componentes compensa la función ventricular derecha, es decir, el componente radial aumenta para mantener la función global del ventrículo derecho. Y este mecanismo se mantiene en estados de disfunción ventricular izquierda ligera y moderada. Se deterioran los componentes anteroposterior y longitudinal de la función del ventrículo derecho, pero la radial aumenta de tal manera que la función global se mantiene. Y es únicamente en las fases más avanzadas de disfunción izquierda severa, en la cual ya caen los tres componentes de la función ventricular derecha y la función ventricular derecha global empieza a disminuir. Este es otro gráfico que nos muestra otra vez lo mismo, pero en gráfica. Según avanzamos hacia la derecha, aumenta la disfunción ventricular izquierda. Entonces, en la gráfica que veis más cercana a mí, veis que según vamos avanzando en la disfunción ventricular izquierda, empeoramos los componentes anteroposterior y longitudinal de la función ventricular derecha, pero aumenta la función radial. Y es únicamente las fases más avanzadas de disfunción ventricular izquierda cuando esta función radial cae y ya se deteriora la función derecha también. De tal manera que, según va disminuyendo la función ventricular izquierda, la función ventricular derecha tiende a mantenerse y es únicamente en las fases más avanzadas de la disfunción ventricular izquierda cuando la función ventricular derecha cae. ¿Y esto tiene impacto en el pronóstico? Pues también en la fila de arriba nos muestran que en estos pacientes la función ventricular derecha global es un marcador pronóstico importante. Esto ya lo sabíamos. Pero ¿qué pasa en pacientes con función ventricular derecha global conservada? Pues estamos viendo que la función derecha global es un marcador tardío de disfunción. Vamos a fijarnos en un componente más precoz, la contracción anteroposterior. Resulta que la contracción anteroposterior también es un marcador de mal pronóstico, incluso aunque la función ventricular derecha global todavía esté mantenida. De tal manera que el trabajo lo resumimos de manera rápida, es que hay un mecanismo de compensación del ventrículo derecho ante la disfunción ventricular izquierda, de tal manera que aunque caigan los componentes longitudinal y anteroposterior de la función derecha, el componente radial aumenta de tal manera que la función global del ventrículo derecho se mantiene hasta únicamente a las fases más tardías de la disfunción ventricular izquierda. La función ventricular derecha es un marcador pronóstico importante, pero hemos aprendido que hay un marcador más precoz para valorar el daño ventrículo derecho antes, que es la contracción anteroposterior, que es un marcador interesante si tenemos capacidad de hacer estudio detallado de la función ventricular derecha. Con esto llegamos al final de este episodio. Os espero en el próximo programa de nuestra atalaya de novedades imagen cardíaca. Un abrazo.